Hola, nuevamente estoy aquí para continuar con la historia que el Señor me ha permitido vivir. En el último episodio les decía que me había vuelto a enamorar después de que me rompieron el corazón y me fueron infiel y yo cometí unos cuantos errores yo misma, bueno, uno. Y el Señor me enseñaría a estar sola después de un divorcio y me enseñaría mucho a crecer, a conocerme a mí misma, a amarme a mí misma, a ponerlo a Dios en primer lugar, a creerle al Señor, y mi fe incrementaba y les platicaba todo eso y les decía que empecé a trabajar y conocí a mi esposo, bueno, al que ahora es mi esposo, y cómo Dios me bendijo con ese matrimonio, con él, con ese hombre maravilloso que ya Dios sabía, que Dios ya me había dicho anteriormente que empezara a orar por mi esposo. De hecho, déjenme les cuento esto como testimonio, porque muchas veces nos equivocamos y pensamos que escuchamos algo del Señor. Bueno, sí lo escuchamos, pero no se alinea lo que Dios nos está diciendo, no se alinea con lo que estamos viviendo. Entonces, al final de mi relación con mi primer esposo, ya sabía yo que ese matrimonio ya estaba tan dañado, pero ahí el Señor me decía: ora por tu esposo, ora por tu nuevo esposo, por tu nuevo esposo. Y ponlo por escrito. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres para tu nuevo esposo? ¿Cómo quieres a tu nuevo esposo? Entonces yo pensé, lógicamente, en lo natural, estando con este hombre que era mi esposo, pues que Dios me lo iba a cambiar a ese mismo y que Dios me iba a dar un nuevo esposo en mi mismo esposo que ya tenía. Sí, yo sé que no tiene mucho sentido, pero yo estaba tan confundida como están ustedes. Y yo decía, empecé a orar por mi esposo, por mi nuevo esposo, pero no por el esposo que tenía, sino yo empecé a visualizar a mi nuevo esposo y empecé a orar por ese nuevo esposo. Pues después eso se me materializó cuando yo me divorcio, y había ese sentimiento de que, pero Señor, tú me dijiste que me ibas a dar a mi esposo nuevo. Tú me dijiste que ya no iba a ser así, que las cosas, que me iba a dar valor, que me iba a amar, que me iba a bendecir, que me iba a dignificar. Tú me dijiste que este hombre me iba a tratar como una reina. Tú me dijiste, pero ¿qué pasó? Me divorcié en vez de que sí, de verdad fuera lo que me dijiste. Y yo me confundí y yo me desilusioné porque yo pensé que tal vez no escuché lo que el Señor me dijo o que Dios no me contestó. Pero déjame decirte que Dios no falla. Dios nunca te va a fallar. Y si Él te promete algo, Él te lo va a cumplir. Después pasó el tiempo y que conozco a mi esposo, a mi actual esposo, y me caso con él. Y Dios me recuerda que él me había dicho que me iba a dar mi esposo nuevo, pero yo fui la que me confundí. Entonces hay veces que eso nos pasa, pero nuevamente, tú créele al Señor. No va a ser en tu tiempo, no va a ser en nuestro tiempo, va a ser en el tiempo del Señor. Ok, ya estoy con mi nuevo esposo. Dios me bendice, Dios me empieza a dignificar y a bendecir de una manera tan grande. Agarramos un apartamento más grande, un carro más grande para nuestros 4 hijos que ya teníamos con mi primer matrimonio, que vienen a mi nueva relación, y empieza pues a tener estos cambios donde pues ahora estoy casada nuevamente, donde estoy conociendo a mi esposo nuevo, a Efraín, donde el Señor pues me empieza a moldear y a descubrir nuevas cualidades de mí como mujer, como esposa, y empieza este proceso, ese caminar con el Señor. Mi esposo y yo empezamos a ir a la iglesia, continuamos yendo a la iglesia,
Y empezamos a mirar cómo Dios nos cuida y cómo Dios nos bendice y cómo en el trabajo pues Dios nos empieza a dar más y más y más. Y en el transcurso pues tomamos pasos de fe donde de repente tuve que agarrar un trabajo donde me pagaran menos, sabiendo que si podía entrar a ese distrito escolar, Dios me iba a avanzar. So, por pasos de fe, tomaba un paso para atrás, pero luego empezaba a tomar pasos para adelante y mirar la mano de Dios en lo profesional, en todo. Y después me da un apartamento más grande, nos regala más cosas que nosotros deseamos tener como familia, crecer, tener un apartamento de una recámara ahora de 2 y después nos da uno de 3 y después nos da nuestra propia casa, una casa grande, una casa de 5 recámaras que pues en ese tiempo quedaban vacías porque ya las dos más grandes se habían ido, entonces nomás estaban los dos más chicos. Y yo decía, ¿para qué el Señor me está dando esta casa tan grande? No ocupamos una casa tan grande, pero pues si Dios me la da, no voy a decir que no tampoco. Voy a recibir esa bendición y voy a confiar en el Señor. Mis hijos empezaban a crecer, como les digo, ya dos de las grandes ya eran adultas, ya una se fue a la universidad, la otra se fue también a la universidad, pero se fue a vivir por su cuenta. Y pues es la ley de la vida, ¿no? Cuando ya los hijos empiezan a crecer y se empiezan a ir. Todavía tenemos dos preadolescentes que estando pues aquí con nosotros y una nueva ciudad, una nueva mudanza, una nueva iglesia, nuevos trabajos. Era pues demasiado donde Dios me llevaba. Y de repente estamos aquí ya en esta casa grande, ¿no? Que es la casa que ahora tenemos. Y digo, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esta casa que pues está muy grande? Pero pues como les digo, no me voy a quejar y le voy a dar gracias a Dios por la casa. Y nos pone en nuestro corazón abrir la casa para ser padres de crianza, foster parents, para ser padres de crianza. Pero anteriormente ya el Señor nos decía pues que nos iba a bendecir con nuestros hijos, con hijos de Efraín y míos. Pero pues por una u otra razón, pues yo no salía embarazada, no quedaba embarazada. Pero el Señor me seguía prometiendo que me iba a dar mis hijos, nuestros hijos, que tendrían nuestro apellido, el apellido Rodríguez. Yo ya era Claudia Rodríguez y pues iba a extender el Señor el apellido de mi esposo a través de nuestros hijos, a través de eso. Entonces pues yo una vez más pues le creía al Señor, pero lo que no sabía es que Dios lo iba a hacer como Él quería hacerlo, como Él ya lo tenía planeado. Y pues nomás no salí embarazada. Una vez sí salí embarazada, pero Dios no permitió pues que este bebé naciera y no tuve de repente su corazoncito en mi vientre empezó a dejar de latir. A las 8 semanas pues dejó de latir y eso dolía porque yo pensé que sería madre, pero no sabía cómo iba a ser madre. Y pasaron los años y cada vez años y años mi nueva resolución, lo que le pedí al Señor era un hijo, un hijo, un hijo, un hijo. Y pues los hijos no llegaban. Ya para entonces teníamos, ¿qué será? Como 10 años de casados y no llegaban los hijos. Pero Dios me seguía diciendo que Él tenía hijos para nosotros, que íbamos a ser padres. Y a pesar de que no mirábamos y no venían, seguíamos siendo fiel al Señor. Seguíamos creyéndole al Señor. No fue hasta que ya estamos aquí en esta casa que mis hijos, los otros dos, se van con su papá. Seguíamos compartiendo la custodia, pero decidieron quedarse allá de tiempo completo. Y aún más nos encontramos mi esposo y yo solos en esta casa de 5 recámaras y no sabíamos qué hacer con tantas recámaras. Y un día el Señor nos dice, pues, abran su casa, niños que necesitan un hogar.
sean padres de crianza. Y no mirábamos que por ahí es donde iba a llegar la bendición, que por ahí es donde íbamos a ser padres, pero le creímos al Señor. Abrimos nuestra casa, abrimos nuestras recámaras para que se llenaran con niños, para que se llenaran pues con los niños que íbamos a ayudar. Temporalmente íbamos a ayudar. Y así llegaron niños que ayudamos temporalmente. Y pues una de hecho yo pensé que es la que Dios nos iba a dar, esta bebé que nos dieron de meses, pero después se fue con su familiar al año. Entonces en ese año pues nos habíamos encariñado con esta bebé y pues se fue. Y eso nos dejó aún dolido el corazón. Ese fue una tristeza que yo pensé pues que ya no quería yo ya abrir mi casa a niños porque pues terminaba yo siendo dolida. Y decidimos mi esposo y yo tomar una pausa. No, ya no queríamos más niños, ya no queríamos nada, 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 nada. Para esto viene mi hermana, la pastora Maritza, a mi casa a orar por la recámara que íbamos a asignar para estos niños, ¿no? Entonces, ahí en oración, de repente ella me da una palabra de parte del Señor. Yo estaba orando por uno y ella miraba y me decía, es que Claudia, el Señor no te va a dar uno. Y yo decía, ¿cómo que no me va a dar uno si yo nomás le estoy pidiendo uno? Decía, no. Y yo decía, dos, ok, pues dos. Ya mis niños habían regresado, mis hijos biológicos habían regresado para acá, ya estaban ellos dos. Yo decía, ok, pues si me da dos, ya son cuatro, y los otros dos que están, las otras dos que están por allá, pues seis. Sí, 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 pues está bien, ¿no? Si Dios me da dos, dos, está bien. Y me dice, no, son tres. Yo miro tres. Y Dios le mostró esos tres niños que después vendrían. Ni siquiera estaban en mis planes aún. Y yo decía, no, pues si el Señor me los da, no voy a decir que no. Pero no miraba cómo Dios lo iba a hacer. Después, como ya habíamos estado dolidos de esta niña que nos habían quitado, y yo dije, ya no, si Dios no me quiere dar nada y si no me los va a dar de manera natural, pues entonces ya no quiero nada. Pero Dios decía, no, todavía no he terminado, todavía no he acabado contigo. Y de repente me llaman de estos tres que ocupan nada más una semana con nosotros, porque ya estaban en el sistema, estaban con otra familia y esta otra familia iba a ir de viaje y necesitaban un lugar temporal para que esta familia se fuera de viaje y pues uno ayudar de esa manera. Y yo dije, pues está bien, una semana vienen y se van y como si nada, ¿no? Ya se terminó el asunto. Pero no, esos son los hijos que Dios tenía para nosotros. Llegaron estos tres niños, una niña de 3 años, un niño de 4 años y una preadolescente de 11 años. Y cuando llegaron esos hermanitos a nuestra casa, una semana fue suficiente para saber que esos eran nuestros hijos. Dios me ponía de agarrar un carro más grande. El carro que tenía era de 5 pasajeros. En cuanto estos niños se fueron, yo fui y cambié mi carro por uno de 7 para que cupieran los dos que estaban aquí ya, Mariana y Mario Ángel, y los tres que Dios nos iba a dar. Y ya yo sabía, había esa conexión cuando Dios te dice, estos son los hijos que tengo para ti, estos son tus hijos. Las caritas de ellos, cómo nos miraban, la chiquita me miraba con una ternura, la grande me miraba con ese amor que ella necesitaba, con esa que quería ser aceptada, que quería ser amada, pero se tuvieron que regresar a la casa de la que estaban. Esa semana se regresaron para su casa. Y por un mes
Yo pensaba en ellos y no supe nada de ellos. Y se fueron, se fueron. Una semana, una semana el Señor me decía, esos niños van a regresar. Pero yo no sabía nada de su historia de ellos. Yo no sabía si ellos iban a regresar con sus familiares, con sus papás, si la señora que los tenía y su esposo los adoptarían. No sabía absolutamente nada, pero sabía que había una promesa de Dios. Sabía que Dios me decía que nos iba a bendecir con nuestros hijos. Y habían muchas dudas y preguntas. Y la gente en veces te dice que son riesgos, que no sabes con qué equipaje van a venir, que para qué te metes en eso, que tus hijos ya están grandes, que disfruta mi esposo, que disfruten nuestro tiempo solos. Pero Dios me decía otra cosa. Yo estaba pues creciendo y madurando y escuchando la voz del Señor. El Señor me decía otra cosa. Luego les platico más. ¿Cómo fue que regresaron después de esta semana? ¿Qué pasó? Pero Dios es fiel. Cuando Dios te promete algo, Dios lo cumple. Luego les platico qué pasó. Muchas gracias por escucharme. Que Dios los bendiga. Una servidora, Claudia Rodríguez. Y Dios es bien fiel y muy bueno. Les platico cómo fue que el Señor hizo que estos niños regresaran para quedarse. Bendiciones.